Desde la invención de los hermanos Lumière, algo hacía falta conforme las personas iban acostumbrando a la imagen. Se sentía vacío o irreal no poder escuchar lo que se ve en movimiento, además del molesto sonido del proyector. Después de tantos intentos, por fin se logró la sincronización de la imagen y sonido. El cine experimentó un cambio de una forma increíble, abriendo un nuevo canal para usar. Retomando el molesto sonido del proyector, a inicios del cine, algunas personas optaron por incluir música en vivo como un piano o una orquestina. Se interpretaba música clásica o populares, o simplemente el piano improvisaba. Con el paso del tiempo se crearon catálogos de piezas musicales para diferentes situaciones, persecuciones, escenas románticas, de comedia o terror. La llegada de la sincronización de imagen y sonido abrió nuevas maneras de narrativas como en Love Me Tonight de Robert Mamoulian, uniendo escenas con música. Surgen los musicales como Sopa de Ganso de Leo McCarthy y aparece la música incidental o leitmotiv que se acopla de la ópera al cine, como en 1963 de la mano de Max Steiner con King Kong, que se considera la primera música enteramente original, no solo por el leitmotiv, sino también por usar la música a su favor, llevando al público a sentir terror o suspenso cuando era necesario, algo que se seguiría usando como en Bernard Herrmann en Psicosis por el terror de la escena de la ducha. En 1953, Dimitri Tiomkin con Solo ante el peligro utiliza canciones en los títulos que se utilizarían durante la película, algo que se puso de moda. En 1961, Henry Mancini, con Desayuno con Diamantes, creador también del tema de la Pantera Rosa, incorpora la música ligera, que son básicamente armonizaciones sencillas y suaves, aptas para todo público. Durante la década de los 80, los sintetizadores se volvieron muy populares como Vangelis en Carros de Fuego. Años más tarde se integrarían canciones que estuvieran de moda a las películas que fueran con el tema o la ocasión que ocurriera. Así mutuamente se harían publicidad. Un caso muy famoso sería Prairie Woman en 1990, que incluso lleva el mismo nombre de la canción principal, o en Hotel Transilvania, que es un ejemplo más sutil. ¿Verdad, señores? Antes de lograr integrar sonido e imagen como uno mismo, los cineastas optaban por agregar los diálogos como sobreimpresión o algunos como Alice Guy Blaché intentaron hacer playback. Fue sino hasta 1927 que en The Jazz Singer se escucha por primera vez la voz de una persona hablar con la tecnología de Vitaphone, aunque solamente se escucha un momento y vuelve a la sobreimpresión de los diálogos. 2 años más tarde, la melodía de Broadway de Harry Beaumont se considera la primera película completamente hablada, aunque aún sacaban películas con versión muda para proyectar en aquellos lugares donde este nuevo sistema aún no llegaba. Algunos actores fueron perdiendo oportunidades debido a que no tenían una voz atractiva o una buena pronunciación del idioma. La llegada del sonido al cine implicaba cambiar el sistema que se había manejado para integrar el sonido, así que las cámaras para poder grabar sonido debían ser más grandes, encerradas en una gran caja de madera. Los micrófonos debían estar muy cerca de los actores y en ocasiones parecía que estos hablaban con los floreros, porque era ahí donde escondían los micrófonos. Una recreación de esto es en Singing in the Rain, en 1952. Tenemos que encontrar el medio de oírla. Con el paso del tiempo fueron modernizando sus equipos sacando la cámara de esa caja enorme y micrófonos que captaban mejor el audio. Incluso mejoraron la sincronización de imagen y audio mediante programas para computadora. Por ejemplo, en este poste de luz, yo lo he puesto en un poste de luz. Si tenemos pertiguista, pues podemos tener a alguien que lo sujeta justo dirigiéndolo al actor que está hablando, que es lo más cómodo. Pero si no tenemos a nadie,
pues podemos poner esto que os digo, un poste de luz y el micrófono dirigido al actor que esté hablando en esa escena. Hablar de Follies conforme su evolución general sería hablar de cómo las personas han ido encontrando maneras de hacer Follies nuevos que se adecúen a su historia. Mejor hablaremos de personajes que influyeron. Para hablar del tema de Follies, es importante mencionar que es el arte de usar una orquesta humana para agregar sonidos incidentales como ropa, zapatos, etc., o sonidos que emite algo, y que es Jack Foley a quien se le atribuye el nombre y fue quien dio nacimiento al arte del Foley, algunas técnicas y su uso. Showboat, en 1927, Jack Foley intervino para añadir Follies, siendo esta la primera película en agregar esta técnica. Ask Miss Julie what she thinks. But ask old River what he thinks. He knows all about them boys. He knows all about everything. El fantasma de la ópera en 1927 igual se le añadieron Follies un par de años después de su estreno. Treg Brown, el creador de los sonidos de los Looney Tunes y Merry Melodies de la Warner Brothers, quien combinó técnicas de Jack Foley con instrumentos musicales parecidos al Mickey Mousing y cualquier cosa que se le pusiera enfrente. Jimmy McDonald trabajaba para Walt Disney. Fue la cabeza en el departamento de sonido. Construyó inventos para desarrollar diferentes sonidos como el tren del circo de Dumbo, el dragón de la Bella Durmiente, entre muchos más. Además de agregar efectos de voz y dar su propia voz para darle vida a Mickey Mouse, el aullido de los perros para La Dama y el Vagabundo, entre mil más. Y aunque hayan pasado bastantes años, la ejecución del Foley es básicamente la misma. Un ejemplo es Gary Hecker, que ha trabajado tanto para cine como para videojuegos, quien comparte en una entrevista que algunos sonidos no se logran captar en directo o no funcionan, y es ahí cuando el artista Foley decide cómo debe sonar cada cosa. Durante la década de los 30 se integró el sonido ambiental, el cual sirve para dar sumersión al espectador con lo que ve en pantalla o contextualizarlo con un lugar que podría o no ser el verdadero. Dado lo complicado que era grabar y debían hacer todo en estudios, era necesario armonizar el set con lo que se escuchara. Por ejemplo, si se veía en un bosque, debía escucharse como tal. ¿Tienes dinero? Son $12. Guárdalos en el bolsillo. What are you doing? What did I tell you? I heard someone crying. Dogs. No, someone. A person crying. You heard nothing of the sort. Al igual que los Follies, algunos sonidos preferían sustituirse por otros o recrearlos, como el sonido de la lluvia o el chiflido de un ave. Con el paso del tiempo, algunos intentaron también experimentar con los sonidos ambientes e intentar diseñar las habitaciones donde podrían estar los personajes, agregando reverberaciones o respuestas acústicas de la sala. De esta manera se puede llegar a plantear incluso la cantidad de elementos que hay en un lugar o incluso el material del que está hecho, aunque estos no se vean y se adaptan también a la voz y Follies o incluso la música si es que es diegética.
A forma de conclusión, me gustaría agregar que Walter Murch en la década de 1970, trabajando con Coppola en la película The Conversation, utiliza por primera vez el término diseño de sonido para referirse a creaciones de sonido y tratamientos sonoros. Gracias a la digitalización del sonido, que ha permitido que otras personas tengan acceso a diseñar sonido y permitiendo que trabajos como el de la película de Salvando al Soldado Ryan o Matrix pudieran desarrollarse exitosamente. Y aunque no se habló mucho sobre lo técnico en este video, es importante recalcar que la tecnología permitió grandes avances, no solo por el equipo que se utiliza o que incluso llegó hasta la comodidad de nuestros hogares, sino en la manera en la que se reproducen los cines o incluso en los auriculares del celular como el llamado sonido 8K o 3D. Es increíble darse cuenta que anteriormente el sonido lo utilizaban simplemente para minorar el sonido del molesto proyector y fue avanzando a tal grado que se lo considera ahora una pieza fundamental y que si se la quitáramos a la película perdería todo sentido o incluso la emoción de la escena o bajaría el nivel emocional que se busca. El sonido es una herramienta que si la quitan todos notan, pero si le agregas algo pocos se dan cuenta y es como una herramienta que pocos aprecian conscientemente, es como una herramienta invisible que podemos seguir utilizando como nos plazca porque tenemos las herramientas y el equipo necesario para seguir experimentando. Es solo que aún hay pocas personas que se atreven a cuestionarse lo que no ven, pero saben que sienten en alguna parte de su cuerpo y que los hace incluso enchinar sus pieles. Es algo que llevarlo al cine debe ser complicado, pero debe ser igualmente satisfactorio. Espero que el sonido siga evolucionando y aunque este video se quedó corto con la cantidad de información que hay, espero que haya cumplido su objetivo y que aún haya mucho más que explorar en algún futuro con todas las nuevas herramientas que salen cada día. Gracias, hasta la próxima.